en esas dos competencias. Listo. Por ahora me voy a concentrar en UML. Voy a abrir por aquí Star UML. Inicialmente les voy a explicar en Star UML en qué consiste el desarrollo de los modelos y el desarrollo de los diagramas. Esperemos que me abra de manera correcta. Profe, nos comparte pantalla, por favor. Oiga, pensé que les estaba presentando pantalla. Lo primero que les hablé fue estas dos actividades de aprendizaje: analizar los procesos y especificar el modelo conceptual. Básicamente, todo está ligado a la diagramación, ¿no? Porque los procesos de datos del sistema tienen que ver con los diagramas de casos de uso, los diagramas de clase, los diagramas de flujo, especificar el modelo conceptual del sistema de información. Muy bien, entonces vamos a abrir por aquí Star UML. No lo voy a comprar. Y voy a empezar con los diagramas de casos de uso. Me está pidiendo licencia, espera un momento. Perfecto. Este es el software. Aquí donde dice modelo, adherir diagrama, nosotros seleccionamos el diagrama que vamos a hacer. Voy a comenzar con el de casos de uso. ¿Por qué? Porque resulta que el caso de uso cuenta la historia de usuario. El caso de uso cuenta lo que realmente el cliente nos está pidiendo. Entonces, el diagrama de casos de uso me ayuda a entender las necesidades del sistema. Me ayuda a entender cuáles son los procesos que son directos o indirectos de la plataforma. Entonces, los casos de uso me permiten identificar cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. ¿Qué es un caso de uso? Un caso de uso es la historia que se cuenta de lo que hace el sistema con respecto a un usuario. Cualquiera puede ser usuario de un sistema. Todo aquel que ve información, así sea la información sea solamente estática, o todo aquel que se relaciona con la información dinámica de un sistema, tiene que ver con los casos de uso. Entonces tenemos un actor, ¿cierto? Aquí tenemos un sistema, que es el que nosotros identificamos para el caso de uso. En este caso, por ejemplo, yo podría decir que esto se llama Doctor System. Ahora les digo por qué lo llamé así. Entonces, este viene a ser el entorno con el cual el actor se va a relacionar. Siempre, si no hay un actor, entonces no hay un caso de uso. Porque entonces, ¿quién es el que va a contar la historia? ¿Con quién vamos a relacionar las acciones del sistema? A no ser que sea un sistema inteligente que actúe por sí solo y las variables que necesiten sean ambientales. Como por ejemplo, digamos que una cámara de riego y que hayan plantas. De una u otra manera, las plantas son actores. Cada vez que las plantas necesitan riego, se activa el sistema y funciona.
de una u otra manera tiene que haber un actor. Entonces aquí tenemos el entorno y aquí tenemos al actor. Entonces, los casos de uso normalmente nosotros los vemos de un solo lado, es decir, del lado del que está afectando al sistema. Los sistemas tienen diferentes actores, tienen administradores, tienen usuarios, tienen gestores del sistema, personal de operaciones. Imagínense, por ejemplo, el servicio que usted recibe de telefonía. Usted es un actor, usted es un usuario, pero del otro lado hay una persona que está haciendo operaciones. Cuando falla tu teléfono, falla la señal, te responde. Esta persona también está interactuando con el sistema. Entonces, el sistema es aquel entorno al cual se le crean las historias. Esa persona que está ya desarrollando las actividades de operación tiene una historia diferente que contar a la tuya como actor. Entonces nosotros lo que hacemos es crear la historia de cada uno y así desarrollamos los diagramas. Entonces aquí tenemos a un actor, yo podría decir que este actor, por ejemplo, es un usuario, ¿cierto? ¿Y qué hace un usuario en un sistema? Entonces yo tendría que tener el levantamiento de requisitos de un sistema. O sea, tendría que saber a qué tipo de sistema se va a relacionar este usuario. En este caso, hablo de Doctor System, quiere decir que es un sistema, por ejemplo, un sistema de citas o un sistema de diagnóstico. Yo podría decir que esto es, por ejemplo, un parqueadero. Yo podría decir que es un parqueadero. O yo podría decir que esto es un cajero. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Por favor, déjenme señales. O podría decir que este sistema es un aplicativo web, una app web. El hecho es que el usuario tiene que interactuar con un sistema. Entonces, el sistema que ustedes vayan a desarrollar, mis apreciados, ustedes tienen que contar las historias que van de ese sistema, todas, cada función, desde validación de usuario, entra en las historias de usuario, en los casos de uso. Cada cosa que el sistema realiza es un caso de uso. Entonces, lo primero que nosotros debemos identificar antes de hacer los diagramas de clase son los casos de uso. Andrés, ¿estamos? Sí, sí, profe. Okay. Estamos Y hay diferentes software para desarrollar los casos de uso. Entonces, por aquí yo tengo este otro, se llama DIA-UML. Este es uno y este es otro. Este se llama StarUML. ¿En qué cambia el uno al otro? En el nombre. Este es Star y este es DIA. StarUML, por ejemplo, me proporciona la opción de hacer mis casos de uso y de exportarlos. De exportarlos en un formato o de guardarlos en X formato. Los puedo guardar en un formato. Y DIA-UML también me ofrece la opción de exportarlos, exportar y guardar en formatos en diferentes extensiones. Aquí las ven. Pero ambos tienen un lienzo de trabajo. ¿Sí? Así que no se me asusten, los dos programas trabajan igual. Aquí tenemos un actor, mírenlo ahí. Solo que creo que DIA-UML sí también me permite hacerlo un poquito más grande. Y por aquí tenemos el sistema. Lo podemos representar así como un nodo. Y aquí voy a poner doctor
System. Listo. Lo mismo que hice acá es lo que estoy haciendo acá en esta UML. A este lo voy a llamar usuario también acá. Voy a llamar usuario. Vamos a pedirle que me permita cambiar sus propiedades. Bueno, acá no me permite cambiarle el nombre. Actor. Bueno. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar nuestros casos de uso, utilizamos algo que se llama actividad. Aquí, por ejemplo, se llama actividad. Acá se llama estado. Algo se llama actividad. Entonces, ¿qué es lo que hace el usuario? Entonces, por ejemplo, el usuario primeramente se registra. Hace un registro. Eso es lo primero que hace el usuario. Hace un registro. ¿Qué otra cosa puede hacer el usuario? Vamos acá a colocar también lo mismo. Entonces aquí, caso de uso. Entonces, registro. Normalmente los casos de uso son acciones. Son acciones o verbos que utilizamos para definir la actuación del usuario en el sistema. Entonces, este usuario puede registrarse. ¿Cierto? El sistema tiene un registro. Muy bien. ¿Qué más puede tener este sistema? A ver, participen, por favor. Cristian, Andrés, Jonathan, Nelson. Después del registro, profe, en el caso mío sería, se llama así, hojas de registro, y de ahí inicia con la actividad que es, un ejemplo, ¿no? Estamos hablando desde mi caso. Los estudios, ellos empiezan a hablar documentos para la contratación, profe. Entonces hay unas hojas de control ahí. Entonces en la etapa inicial hay una solicitud de contratación, profe. Ok, en el caso tuyo hay una solicitud de contratación. Ya ando un poco perdido, profe. Ok. Dime que no entiendes. Pues, ¿cómo les digo? O mejor siga, ya grabé la grabación y pues ahí le digo y le escribo por No, el la idea interno, es que ¿vale? podamos identificar ya, digamos, la falencia, porque vamos a corregir. Aquí no importa que cometan errores, no importa que se equivoquen, aquí lo importante es que entiendan, que aprendan, porque grabaciones en YouTube hay muchas sobre casos de uso y sobre diagramas de clase. Ah, no, pero yo digo para ver esta grabación ahora más tarde. Sí, por eso, que de pronto no entiendes, porque mi idea es sacarte de la duda aquí en clase. ¿Cómo le digo entonces? Ok, trataré de pronto de explicarte, a ver si logro de pronto, por suerte, dar con tu duda. ¿Qué estamos haciendo? Cuando nosotros vamos a desarrollar un sistema, llegamos a una parte llamada análisis, identificación, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí, Nelson? Sí, señor. Bueno, ¿qué se hace en análisis? Si una empresa te contrata como analista, ¿tú qué haces? Encuestas al cliente, levantas los requisitos del sistema. El cliente te va a hablar acerca de esos requisitos, o sea, de lo que el sistema va a hacer. En base a eso, tú no vas a escribir un texto donde estén los requisitos, sino que tú vas a hacer una lista de chequeo, donde tú dices, el sistema tiene que tener login y password, o sea, tiene que tener un registro. El sistema, digamos que los usuarios no se registran, lo registra, ¿quién lo registra? Lo registra otra persona. Por ejemplo, en el caso de Facebook,
Facebook no nos registra, nosotros mismos nos registramos. Pero en el caso, por ejemplo, de una universidad, uno envía los papeles y ellos lo registran a uno. Esto quiere decir que todos los sistemas no trabajan igual. Todos los sistemas trabajan de acuerdo a las políticas de la organización que nos pide el desarrollo del sistema. ¿Sí me está entendiendo hasta ahí, Nelson? Sí, señor, muy Entonces, claro. como nosotros desarrollamos es de acuerdo a la necesidad del cliente, entonces asimismo los casos de uso, que son historias de usuario, así se denominan, que se hacen realidad en el sistema, son de acuerdo a las políticas de la empresa. Porque tú me podrías decir, por ejemplo, Andrés nos dijo, mi sistema tiene un registro, pero te pregunto, Andrés, en ese registro, ¿se registran las personas por sí mismas o otra persona lo registra? Entonces ahí es donde... Le respondo, profe. Sí. En el caso práctico, profe, digamos, actúan diferentes personas, ¿no? El supervisor, el contratista, el ordenador del gasto y el administrador de todo eso. Okay. ¿Quiénes registran a las personas que están en el sistema? Se envía a la papelería la toma una persona, registra o anteriormente se lo registraba, digamos así, el contrato en un sistema on-base, ahora es en SECOP. Pero antes de ese trabajo, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? A mí eso depende. Exacto, depende de la política de la empresa, pero en el caso de Andrés, en el caso del sistema puntual de Andrés, ¿quién lo hace? Exactamente, puede ser que lo haga la misma persona o lo haga a través de otra persona. Exacto, pero yo quiero saber cuál es la política, realmente. Ya, sí, ya comenzó. Profe, qué pena, los tengo que dejar, yo voy a ver el video. Muchas gracias, profe, es que estoy trabajando. Me disculpo. Dale, Jimmy. Está bien. Andrés, en tu caso, ¿quién hace el registro? Es que, profe, vuelvo y le digo, o sea, antes de iniciar el contrato, se inician unas actividades previas. Entonces se hace la solicitud de contrato por parte del supervisor o coordinador. Seguramente se pide una solicitud de CDP y se registra un CDP. ¿Quién lo registra? De ahí se hacen, por eso le digo, actúa el de presupuesto, el coordinador, el hay una persona de presupuesto ahí que hace ese registro. Es decir, yo como instructor o yo como persona no puedo hacer ese registro, no tengo los permisos para hacerlo. Profe, pero eso depende del uso de los datos, porque hay diferentes tipos de datos correspondientes a diferentes áreas. Una persona normal, yo me puedo registrar con mi nombre y ciertas cosas, pero ya de pronto hay cosas más específicas como cosas contables, otros tipos de datos que requiere ya la empresa, los requisitos de la empresa, que no puede manejar la persona natural, pues supongo. Exacto. Mi pregunta es puntual. En el origen del registro, ¿dónde comienza? El registro comienza con una persona que se registra en Sofía Plus, ¿cierto? O el registro comienza con una persona que sube su hoja de vida al SECOP. ¿Cuál es el origen del registro? Antes de que el ordenador del gasto pida la orden, ¿cómo llega esa información del instructor a tu sistema? El origen del registro empieza con la solicitud de contratación. Exacto, pero esa solicitud de contratación se envía con ya información del instructor, ¿o no? No, profe. ¿Se envía con qué? Con las especificaciones de lo que el SENA necesita. Bueno, listo, sale la solicitud de contratación, pero la información de la persona que va a ser contratada, ¿dónde está? Está en SECOP, está en Sofía, está en la plataforma de la APE, ¿dónde está la información? Claro, debe estar registrada en el AP, profe. Esa es la pregunta. El registro comienza en la APE. Pero, profe, lo que pasa es que, o sea, yo, para que usted me entienda, usted se va muy atrás. Toca irse atrás porque el sistema es como un robot. Claro, Andrés, pero profe, termine, donde ya están los documentos,
porque el AP se hace ya en otra etapa del proceso de contratación, profe. Ahorita estamos en una etapa preparatoria. Entonces, Sí. cuando usted me dice, tiene que tener registro AP, ya iniciamos en la etapa contractual, o sea, en la etapa número 3. Y yo estoy mirando que esos documentos a mí ya me los tienen listos, profe. Exacto, Yo ya me pero llegan aún los así, documentos. aunque tus documentos los tengan listos, como tú vas a desarrollar un sistema, debes tener en cuenta el origen de los datos. Desde un principio, tú tienes que saber de dónde viene esa información. Y esa información tú no la puedes obviar porque tú la sepas, Andrés, porque puede que tú no seas el que va a estar ahí al frente del sistema después. Esa información tiene que quedar en el sistema. ¿De dónde viene esta información? Viene de la API. Viene de un sistema que es seguro, de un sistema que maneja autenticaciones, de un sistema, o sea, no de cualquier lugar viene esta información. Entonces hay que tenerla en cuenta. Aunque el proceso inicial sea desde allá, tu sistema se va a acoplar a eso. Y redireccionarla, profe, cierto, redireccionamiento de la información. Exacto, exacto. Entonces, por eso son los casos de uso. Cuando yo digo aquí que tu sistema tiene un registro, puede que ese registro esté incluyendo o extendiendo. En este caso se extiende a otro sistema. Entonces yo voy a decir aquí, por ejemplo, aquí tenemos include y extend, ¿cierto? Voy a poner aquí un caso de uso. Un caso de uso que se llame, por ejemplo, validar datos. Esos datos, ¿de dónde se están validando? O sea, cuando yo entro al registro, yo puedo validar. Y eso es una extensión, es decir, extiende, ¿sí? Se extiende a validar datos. ¿Por qué se extiende a validar datos? Porque cuando yo me voy a registrar, yo ya tengo información, puede que la tenga en otra plataforma, puede que la tenga en Google, puede que la tenga en Facebook, puede que la tenga en otra plataforma. Entonces debo extender ese registro, porque si el usuario puede que vaya a colocar aquí 5 campos de información, nombre, apellido, teléfono, correo electrónico, pero puede que esa información ya esté en otra plataforma. Ahora me entiendes, Andrés. Sí, no, yo estoy... No sé yo si estoy te ha mirando pasado, aquí. Andrés, que a veces tú vas a registrarte en alguna plataforma de internet y te dice con qué desea registrarse, si con el correo electrónico, si con el Facebook. No, sí, Y profe. ya Sí. ahí le da como informar, o sea, ahí le da, ¿cómo le digo? Ahí le da opciones de su política. No, sí, sí, profe. Lo que pasa es que nosotros colocamos el dibujito como administradores, cargar información, generar hojas de control y eso se desprende en cada una de las etapas a generar Ahora, los inventarios. yo Llega a que de mí, pronto te puedo termino, profe, pedir, Andrés. llega a mí y yo hago una revisión para la indexación, profe, y hago una valoración primaria. Hago una valoración documental para hacer una transferencia primaria, porque los datos ya están. Lo que yo quiero es agilizar el proceso de inventarios y de hojas de control, profe. Ok, pero entonces tienes que validar esos datos. Tienen que validarse. ¿De dónde se validan? De la Correcto, AP. profe, Se pero el tienen que validar. administrador, sí. Se tienen que validar. Entonces, los casos de uso de registro siempre tienen un caso que extiende o que incluye. Podríamos decir, voy a quitar este extend. Aquí lo estoy diciendo, o sea, ¿cuándo es extend? Vamos a decir, vamos a explicárselos. Voy a poner aquí otro caso de uso de validar datos. Validar datos. Listo, y aquí voy a poner validar datos, pero que sea plataformas. Listo. Entonces yo voy a poner aquí, miren lo que voy a hacer, para que esto lo entiendan mejor. Voy a quitar este extend de aquí y lo voy a poner acá. Listo. Y voy a colocar este validar datos por aquí
Y voy a decir que el registro incluye validar datos. O sea, si tú vas a hacer un registro en un sistema, ese registro tiene que validarse. O sea, esos datos se tienen que validar. Vamos a ver. Esos datos se tienen que validar. Si el registro se encuentra ya en la plataforma, aquí en esta plataforma, en esta app o esta plataforma, entonces no hay problema. ¿Qué pasa? Que siguiente caso de uso. Entonces ya se muestran los datos del usuario y el usuario, por ejemplo, puede hacer las acciones que el sistema le permita. Por ejemplo, si es un sistema de citas, entonces consultar cita, pedir una cita. Si es el Facebook, entonces sería como mirar los perfiles de los demás. ¿Me hago entender? Ahora, cuando yo me registro, se validan mis datos. Se valida que mi correo sea el correo electrónico, que mi nombre si sea un nombre, que mi fecha de nacimiento si corresponda. Se tienen que validar los datos. Ahora, ese validar datos tiende a validar datos con otras plataformas, lo que decía el compañero, que puedo validar con Facebook, que puedo validar con el correo electrónico, que puedo validar con otras plataformas, que puedo validar con la API, pero los datos se tienen que validar. ¿Por qué se tienen que validar? Porque el usuario puede que coloque en el campo de correo un correo electrónico que no exista o que realmente no sea correcto. Puede que coloque una fecha de nacimiento que no corresponda a las políticas del sistema. Entonces tienen que validarse esos datos. ¿Me están entendiendo ahora? Sí, señor, sí, señor. No sé si Jonathan Viracachá quiere decirnos algo. Andrés, en esta parte, en este punto. Profe, aquí estoy. No, yo estoy tomando datos porque pues ¿Sí todo está vale, entendiendo? todo vale. Yo sí, todo vale. Pero el asunto, profe, lo que dice validar tiene toda la razón. Pero quien valida no soy yo. Quien valida los datos vendría a ser el supervisor de contrato o coordinador que le dicen, el jefe de presupuesto, porque las actividades son previas, y el que lo firma es el ordenador del gasto, bien sea la directora o el subdirector. Exacto. Y el muñeco para validar esos datos, termino, profe, el señor tiene que presentar el registro de AP, lo que usted dice, o posiblemente lo que ya estén ahorita trabajando, que es en el SECOP 2. Pero esos datos los valida ¿quién? ¿El coordinador o el supervisor, profe? Yo no. Me gusta lo que estás diciendo, Andrés. Estás mencionando otros actores del sistema. Pero entonces, como esto es una formación, yo te estoy enseñando. Lo que te quiero decir es que este validar que se encuentra aquí se acopla a tu sistema. O sea, tú lo debes acomodar a tu sistema. O sea, tú puedes colocar aquí, porque yo tengo que colocar una flechita aquí de asociación, asociación directa, en donde yo digo que el usuario se registra. En tu sistema puede ser que no sea él el que se registre. ¿Sí me hago entender? En tu sistema puede ser que sea otro actor. Tenemos que me cargue. Bien, ahí me cargó. Un poquito demorado, pero me cargó. Puede que haya otro actor por acá, en tu sistema, que se llame supervisor. ¿Sí me está entendiendo, Andrés? Yo lo tengo como administrador y contratista, no más. Listo, administrador. Puede que haya otra persona llamada administrador que sea el que registre. Entonces le quito aquí la flechita de registro a este señor y yo le voy a decir que él no se va a registrar. ¿Quién es el que registra? Entonces el administrador es el que registra. Pero entonces, Andrés, yo esto no lo puedo hacer aquí porque ya tengo dos actores. ¿Sí me hago entender? O sea, primero tengo que hacer los casos de uso por cada actor. En estos momentos estoy haciendo el del usuario.
¿Sí me hago entender? Sí, profe, positivo. Entonces, el usuario, si él no se registra, sino que es el administrador el que lo registra, pues aquí no sería el caso de uso del administrador. O sea, porque yo tengo que hacer los casos de uso de manera individual. Aquí, entonces ya no iría a registro. Quito registro, porque no le pertenece a este señor. Pongo simplemente validar datos en el sistema para ingresar, ¿no? Validar, yo puedo decir validar, en vez de datos, puedo decir validar login y password. Te pregunto entonces, ¿en qué momento este señor obtuvo login y password? ¿En qué momento lo tuvo? A ver, alguien que me responda. Cuando se registró, profe, no. Cuando le No, el registro, Nicolás, cuando el sistema validó el registro, no, no. Él obtuvo login y password en un caso de uso que no le correspondía a él. ¿A quién le correspondía según el sistema de Andrés? Al Para subdirector, administrador. a otro actor. ¿Sí me hago entender? De pronto sí me están entendiendo. Aquí, según lo que me dice Andrés, él no se registra. ¿Quién lo registra en esta aplicación? Lo registra el subdirector, el actor que quitamos. Entonces eso ya queda en el caso de uso de él. Este señor viene con su login y password, valida, ¿sí? Se valida el login y password, se valida que sí sean los que vengan Profe, una de cosa. plataformas. Profe, una cosa, el otro actor que está era administrador. ¿Sí o qué, Andrés, o no? Exacto, entonces ese administrador es al que le corresponde el registro de usuarios, que Profe. es otro caso de uso. Claro, pero verano, profe, ahí en el caso de uso que nosotros analizamos en el grupo el día domingo, teníamos esa misma duda, ¿cierto? El asunto, profe, es que, digámoslo así, el que hace parte de esos documentos es el contratista y el que, digamos, valida esa documentación, porque la palabra clave es validar, lo hace digamos, quien lo va a requerir. En este caso, sería en la parte, por ejemplo, de instructores, sería la parte de la coordinación académica. Y de la parte administrativa, los líderes quienes van a hacer el proceso de apoyo, profe. Ok, ¿cuántos actores tiene ya ahí Andrés? Verano, profe, nosotros identificamos muchos actores. Esos actores, por cada actor, ustedes Sí. deben hacer los casos de uso. Sí, señor. Nosotros identificamos 5. Entonces serían cinco diagramas de caso de uso. 5 diagramas de caso de uso. Ya. O sea, que O sea, nos toca cada por uno actor nomás. tiene su lado del sistema, por eso se llama historias de usuario. ¿Sí me está entendiendo, Nelson? Más o menos, pero ahí vamos. Cada actor tiene su lado del sistema. Sí, Jonathan, te escuchamos. ¿Y cómo relaciona uno cuando hay varios actores en un solo sistema? ¿O eso ya es más adelante? Eso se hace más adelante. Más Ah, adelante se hace un bueno. diagrama unificado de caso de uso. Bueno, gracias. O sea, hay diagramas, Jonathan, individuales de caso de uso, es decir, que son los de la historia de usuario de cada actor. Ok. Bueno, gracias. Que cuentan su historia, el lado de su historia en el sistema, o sea, lo que a ellos les toca hacer en el sistema. Esos son los casos de uso. Es contar a través de un diagrama qué acciones, estos son acciones, son verbos, qué hace este señor en el sistema. No que cuando yo voy al sistema simplemente valido login y password porque no hay un registro, o sea, porque el registro, ¿quién lo hace? Lo hace otra persona. ¿Sí? La plataforma entonces valida, pero que dice validar datos en la plataforma puede ser que lo haga a través de otro usuario, pero este es el lado que ve este usuario. Usted me va a contar la historia de lo que ve cada usuario. ¿Está claro? Sí, profesor.
Gracias. Es como los casos de uso que nosotros hacemos en Word. Entonces yo puedo guardar, ¿qué más puedo hacer? Puedo abrir, ¿qué más puedo hacer? Editarlo. Editarlo, ¿qué más puedo hacer? Insertar. Bueno, son muchas Insertar. opciones que se encuentran ahí, pues. De ese lado del sistema, todo lo que yo puedo hacer. Ahora, si yo tengo un Word empresarial, yo puedo también hacer correspondencia, ¿cierto, Andrés? Es que inicialmente iniciaba así, profe, con el registro. Yo tengo una vista llamada vista programador. O sea, tengo más opciones. Entonces, mi caso de uso, mi diagrama es mucho más grande. ¿Me están comprendiendo? Fernanda de pronto me está entendiendo. Silvia me está entendiendo. Sí, profe, lo único es que, o sea, el verbo como tal, o sea, el validar me queda como dudando, porque yo entendería que el usuario ingresa al sistema con su login, Exacto, password, y ya el tema de validación vendría siendo más como la parte del administrador del sistema. O sea, no, el mismo sistema lo hace. Solo que aquí hay algo que se llama asincronía. ¿Sabes qué es una sincronía? Que el sistema se puede quedar esperando la validación. O puede ser que ya esté validado el usuario. O sea, cuando yo voy a ingresar a un sistema, yo coloco mi login y password. Si el sistema no me encuentra activo, me dice que el usuario está inactivo. Así de sencillo. Pero si el sistema me encuentra activo, puede ser que alguien me activó antes y no me va a estar activando siempre que yo ingrese al sistema. Es decir, el sistema siempre va a hacer la validación. Siempre la va a hacer el sistema de forma interna. Siempre la va a hacer. Aunque esa validación dependa de otro usuario. Porque cuando el otro usuario me activa, cada vez que yo ingreso, si yo en el día ingreso 3, 4 veces, ya el sistema, ya yo estoy activo. Pero el sistema tiene que validar cada vez que yo ingreso. Si no fuera así, ¿qué pasaría? Habría allí... O sea que es una autenticación pues automática. El sistema Sí, automático. una vez ya la persona o a quien le correspondía darme los permisos me los dio, el sistema siempre va a validar, siempre. Pero va a encontrar que tengo permisos y me deja pasar. ¿Sí entienden? De pronto, Silvia, ¿sí entienden? Sí, sí, ya me quedó claro, profe. Sí, como por ejemplo cuando uno ingresa, por ejemplo, a alguna aplicación o alguna parte, alguna aplicación, por decirlo así, y le aparecen las diferentes opciones para ingresar con Facebook o para ingresar con Gmail, por decirlo. Y pues ahí sí eso se valida automáticamente. Exacto. Otra cosita, profe. Esto se va haciendo como de forma secuencial, ¿cierto? Como usuario, quiero ingresar tal. O sea, cada cosa que va haciendo los actores. Exacto, sí. Y cada cosa, cada opción que tenga habilitada el usuario es un caso de uso. Listo, profe, muchas gracias. Ese es un verbo. Ahora, te digo, Silvia, cuando tú te inscribes a una plataforma, ¿no te ha pasado que te envía una notificación al correo? Hasta que tú no vas y aceptas la notificación para él saber si eres una persona o no, no te deja ingresar. Sí. Bueno, eso es lo que sucede, es algo asíncrono, está esperando respuesta. Una vez la respuesta está dada, una vez ya está validado el usuario, ya puede ingresar cada vez que necesite, pero aún así el sistema, uno cree que no, pero el sistema está validando. En el momento que la desactive el administrador, ya no va a poder acceder al sistema. Ah, claro, sí, así es. Este tema de los casos de uso es algo, me apasiona, muchachos, es algo muy bonito, porque nos va a llevar a generar una lógica. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que ustedes, en base a los ejercicios que hay en plataforma, generen los casos de uso. En este caso, por ejemplo, validar login y password, no es aquí, bueno, aquí hay un error. Les voy a decir cuál es el error que hay.
El error que hay es que, primero que todo, a ver, yo debo tener el caso de uso que se llame validar. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿esto qué pasó aquí? Me está colocando. Profe, hay una compañera queriendo decir algo. Sí, la escucho. Listo. Entonces, miren cómo se va a dar este validar. Entonces, primero yo ingreso login y password. Entonces, ese login y password incluye validar. En caso de que sea necesario, él va a extender a validar datos en plataformas. En caso de que sea necesario. Solo en caso de que sea necesario. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted inicialmente coloca su correo y su login? Listo. Él valida e ingresa. De en adelante ingresa. Pero si usted en algún momento llega a cambiar la contraseña del correo, ¿qué va a pasar? No lo deja ingresar. Él tiene que volver a validar la nueva contraseña. Le va a pedir, le va a decir, hey, caballero, usted como que cambió la contraseña en su correo que no me deja ingresar. No le voy a permitir ingresar. Eso es lo que sucede. O hay veces que para poder validar bien que hace su cambio de contraseña, muchas veces llega un mensaje de validación al correo electrónico. Perfecto. ¿Sí? Y usted tiene que ir al correo a aceptarlo y ya ahora sí. El compañero Juan Esteban nos iba a compartir algo. Sí, profe, que normalmente esa validación a otras plataformas las hace solamente una vez, la primera vez, y ya luego solamente valida y ya. Exacto, Pues pero ya. si tú llegas a cambiar la contraseña en las otras plataformas, ¿qué pasa? Sí, toca hacerlo de nuevo. Él lo tiene que hacer de nuevo. Entonces, llegamos a la conclusión de que el sistema siempre valida. Siempre lo está validando. Yo tengo una pregunta ahí en cuanto a lo de la validación. Yo tengo entendido Profe, que cuando uno va, o sea, cuando uno valida datos con otra plataforma, ella lo que hace es que arrastra esos datos que están asociados a ese, digamos, número de identificación que vos estás ingresando en la cuenta que quieres abrir. Entonces, ella jala todos esos datos de allá y verifica que realmente sí. Ella arrastra algunos datos, no todos. Por ejemplo, la contraseña. Ella solamente te devuelve un positivo o negativo, te dice sí o no. Ok. Pero sí, entonces no entiendo muy bien lo del cambio de contraseña. ¿Por qué hay que volver a...? O sea, qué pena, no entendí bien ahí. Bueno, discúlpame, Laura, yo le respondo a Duván. Resulta que si tú ingresas a una plataforma con tu correo, en donde tú dices que es con el correo que vas a validar, pero tú en tu correo llegas a cambiar la contraseña, acá en la plataforma se te cae el usuario. Te va a pedir que le coloques la contraseña que has cambiado allá. Es como, por ejemplo, clarito el caso, ustedes tienen territorio y tienen Sofía Plus. Si ustedes cambian la contraseña en Sofía Plus, la contraseña en territorio también debe cambiar, ¿sí o no? Sí, señor. Es lo mismo. Te va a pedir ahora que ingreses con la contraseña que cambiaste. Ok. Solo que estas plataformas que ingresan con correo electrónico se quedan con el token, es decir, se quedan con la llave para que más adelante tú no tengas que volver a colocar la contraseña. Si tú cambias la llave, entonces te toca volverla a cambiar acá también, en la plataforma donde te estés validando. Laura, te escuchamos, discúlpanos por no... Profe, los casos de uso son como unos pasos a seguir. Como un ejemplo, yo voy a hacer un root. Al momento de hacer el root, ingreso a la página de la DIA y verifico si la persona está inscrita. Ese es un caso de uso. Entonces, mira que ahí lo hiciste cuando ya entro a la plataforma. Laura, o sea, cuando ya ingreso a la persona. Primero, cada cosita, cada detalle. Por ejemplo, ingresar a la plataforma. Hay una validación. Verifica, Si la persona no existe, entonces, ¿qué caso de uso sigue? Entonces, ese caso de uso, digamos que se va a extender a otro caso de uso que se llame, por ejemplo, registrar usuario.
Si esa persona no es la encargada de registrar usuarios, debe haber un caso de uso que se llame pedir registro, pedirle a alguien que te registre. O sea, cada cosa que hace el usuario en su perfil se debe registrar como un diagrama de caso. Ah, ok, profesor, lo que quería saber, gracias. Pero entonces descríbenos el de la DIAN, que me interesa saber cómo lo estás planteando. Bueno, al momento de yo verificar si la persona está inscrita, la cédula entra al aplicativo de la DIAN. Cuando entro al aplicativo de la DIAN, para ingresar a la persona tengo que tener las cédulas de la persona de ambas caras y la foto de la persona. Automáticamente, cuando subo la cédula de la parte derecha y la de la izquierda, automáticamente subo la foto de la persona y automáticamente la DIAN me manda directamente con el nombre de la persona y la fecha de nacimiento. Solamente para que yo verifique si los datos son correctos. Perfecto. Así es. Así es, aunque parezca un poquito aburridor o tedioso, los casos de uso son la descripción paso a paso de lo que hace el sistema con el usuario. Ah, ok, bueno, gracias, profesor, la inquietud que tenía. Se describe a través de verbos, o en ocasiones a través de verbos en infinitivo también. El compañero que levantó la mano puede hablar. Profe, una pregunta. Digamos que para un actor que puede ser la empresa puede registrarse, un ejemplo, en una página para participar en licitaciones, algo así lo que hablaba el compañero Andrés. Exacto, eso sería también un caso de uso, pero ya sería un caso de uso. El actor vendría a ser una empresa. También, sí. Los actores pueden ser, incluso el mismo sistema puede ser un actor. El mismo sistema puede ser actor en ciertas ocasiones. Desde que el usuario se quede esperando una respuesta del sistema, el sistema vaya validando y vaya chequeando, el sistema también puede ser un actor. Pero tendríamos que hacerle un caso de uso al sistema en cuanto a esa necesidad de validación que tenga con el usuario. Profe, pero ahí ¿cuál sería la diferencia del actor, en ejemplo, de la empresa para registrarse que el mismo sistema? ¿Ahí cuál sería la diferencia? Digamos que la empresa, si la empresa se va a registrar en un aplicativo diferente, la empresa tiene que registrarse, entonces sería la empresa como actor. Entonces, digamos que la empresa presenta sus documentos, entonces sube a la plataforma los documentos que se le requieren para ser reconocida como empresa. Entonces, el caso de uso sería, por ejemplo, validar documentos de la empresa. Pues mira que ahí yo estoy utilizando la descripción sustantiva de un verbo, validar documentos de la empresa. La estoy utilizando para describir lo que la empresa va a hacer. En un solo círculo, es decir, en este rombito que está aquí, en un solo círculo, coloco la descripción del caso de uso. Este caso de uso en validar puede llevar como consecuencia ingresar datos, cargar datos, muchas otras cosas, pero en su esencia, toda esa actividad se llama así. Entonces nosotros no vamos a describir, digamos, actividad por actividad, sino que en una sola vamos a englobar lo que va a hacer. ¿Sí? Eso es un caso de uso. Gracias, profe. Bueno, entonces, en conclusión, ¿cómo nos sentimos ahora con el tema de los casos de uso? ¿Qué otras dudas tienen? Si la próxima clase yo les digo, tráiganme los casos de uso posibles que encontraron en los sistemas que ustedes van a desarrollar, miren que no es complicado, es colocar el actor, colocar las actividades. Si este caso de uso incluye validar,
y ese validar se tiene que extender, entonces colocan el stem, la flechita del stem. Y si no, entonces lo dejan así como está aquí. Ya entonces nos vamos acá. Profe, una pregunta. Y le decimos exportar diagrama as, y aquí escogemos si JPG, si PNG, si SVG. Escogemos el formato. Vamos, por ejemplo, a donde lo queremos guardar y guardamos. Entonces ya nos va a quedar allí. Aquí en imágenes lo guardé. Miren, aquí está mi diagrama. ¿Sí lo ven? Así les va a quedar. Entonces, esto me lo van a llamar, digamos, aquí, digamos, colocan el sistema. Entonces, a este caso de uso le ponen un nombre. Aquí le ponen el nombre, caso de uso, registrar usuario. Caso de uso, validar usuario. Caso de uso, pagar cuentas. Caso de uso, lo que tenga que ver con ese caso de uso, ¿sí? Incluso podemos escribir, por aquí creo que hay una herramienta de texto, a ver. Bueno, podemos utilizar esta ventanita porque igual esto es un frame. Y aquí escribimos. A ver, no me deja. Parece ser que no me deja tener dos frames en uno. Entonces vamos a ver si me deja. Para colocarle nombre. Miren, esto incluso lo pueden hacer a mano, no tiene que ser en este programa, solo que pues para que sea un poco más técnico, pueden utilizar el programa. Bueno, lo pueden colocar acá al lado del nombre de la empresa, le ponen un guión, caso de uso, usuario, en este caso sería usuario cliente, y aquí yo voy a poner todo. Voy a colocar todo lo que hace el usuario cliente, ¿cierto? Entonces, una vez el usuario valida login y password, ¿qué sigue? Profe, Fernanda tenía una preguntita. Sí, Fernanda, te escucho. Profe, bueno, es que nosotros estamos trabajando en el equipo de Andrés. Andrés hace ratico le decía que nosotros identificamos 5 actores, pero esos 5 actores estaban en diferentes áreas. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que todos, ¿cómo lo digo? De que todos iban a hacer lo mismo. O sea, que todos iban a cargar una información, generar hojas de control, crear nuevos usuarios. Entonces, ahí, ¿cómo se debe hacer? Pues nosotros lo que hicimos fue colocarlos todos en un solo actor que se llama administradores. Pero usted dice que por cada usuario, por cada actor se debe hacer un diagrama. Claro, porque si yo les pregunto, entonces, si todos hacen lo mismo, entonces serían un solo actor. Todos son un solo actor. Tienen un solo nombre. Algo tienen que hacer diferente el uno del otro para llamarse diferente. ¿Tengo o no tengo razón? Pero estamos bien, porque el verbo es, digamos, todos administran el mismo documento. Sí, pero Andrés, algo tienen que hacer diferente para llamarse diferente. O sea, yo no puedo llamarle a una, por ejemplo, no le puedo llamar a uno secretaria y a otro le voy a llamar del servicio cuando van a hacer lo mismo las dos. O sea, a las dos le llamo secretaria o a las dos le llamo del servicio. Hay un cambio ahí. Tiene que haber mira, si hay una sola acción que hagan diferente, tienes que hacer los dos casos de uso. Ahí el problema no es, el tema no es, Andrés, de que a veces nos da de pronto un poquito de pereza tener que colocar las mismas acciones a todos. No, el chico es aprender, pero hay un cambio ahí, profe, con una serie que se llama adquisiciones de bienes y servicios. Estamos hablando de contratos nomás, no me estoy saliendo a otra parte, porque hay tres clases de contratos: el CT, el SP y el CI, que son ustedes los instructores, pero entre el SP y el CI casi es lo mismo. ¿Pero quién lo hace? ¿Lo hace la misma persona? No, profe.
Entonces hay 2 actores, hay más actores ahí. Por eso identificamos 5. Pero como le digo, en esas se repite diferentes cosas para las de mínima cuantía y la de contratación directa. Pero entonces habría que tomar el trabajito de hacer los 5. Aunque sean muy parecidos. Y de mínima cuantía, profe. Aunque sean muy parecidos, Andrés, hay que hacer los 5. Eso es como, imagínate, Andrés, que tú vas a construir una casa y tú dices, es que todas las habitaciones se parecen, pero esta mide diferente. Pero no importa, yo voy a tirar los planos, el mismo plano para las 5 habitaciones. No, sí, claro. Tú vas a ver, ya no hay materiales. Claro, si usted me pone a desmenuzar, claro. Por ejemplo, los profesores o apoyo que son de educación física, de danzas, de baloncesto, de atletismo, ellos no son como instructores, ellos son SP, servicios personales. Entonces, si yo los pongo como instructores, entonces a la hora de ellos hacer sus actividades, cumplir su objetivo contractual, ellos se van a excusar y no, señor, mi objetivo es este. No, pero es que tú haces, no. Esto es lo que dice aquí que hago. Tiene toda la razón, por eso le digo. Tiene que ser al pie de la letra, aquí tiene que ser al pie de la letra, porque tú le vas a pasar a los del área de desarrollo. Andrés, ¿te acuerdas de esta imagen? Te la voy a mostrar nuevamente. Esta imagen me encanta, por eso siempre le he dicho que me encanta esta imagen. Les voy a mostrar. Vamos aquí a fichas, ficha virtual. Y yo tengo por aquí una imagen que... A ver, miércoles, jueves en la mañana. Creo que por aquí está. Es una imagen que me encanta mucho mostrarle a los aprendices. ¿Por qué? Porque describe exactamente lo que tú estás diciendo, Andrés. Lo describe exactamente. A ver, ¿dónde está eso? Mírala aquí. Aquí está, Andrés. Mírala. How the client described, que lo que describe el cliente. How did was understand, que lo que entiende el desarrollador. How the teams implement, lo que hace el equipo de desarrollo. What is what, que hicieron al final esto. Es lo mismo, Andrés. Es lo mismo. Profe, lo que pasa es que yo soy el caudillo de todo eso. Tú coloques en los casos de uso. Eso es lo que yo voy a desarrollar. Claro, sino que la diferencia, profe, es que yo si le no reviso... me va a quedar así, mira, va a quedar así. Claro. Va a quedar así. No, está claro la idea, profe, la imagen está clara, sino que el que revisa, digamos, los procesos soy yo, profe, en cada una de las áreas. Exacto, Andrés, tiene que ser al pie de la letra porque si no, Andrés, claro. Andrés, es que yo no puedo decir el nombre del usuario, simplemente digo usuario. Usuario, porque puede ser Andrés, puede ser Pedro, en el año 3000 puede ser Juanita. ¿Me hago entender, Andrés? Aunque tú entiendas muy bien el proceso, tú un día vas a estar fuera del proceso. No, por eso yo les decía a los compañeros que tenemos 5 muñecos. Exacto. Claro. Pero como queríamos dárnoslas, digamos, de buena Gracias por entonces despejarnos esa duda. Claro, colocamos administradores a un solo. Y el muñeco se quedó en uno solo, profe. Ahí hay un error. No, pero para eso tenemos al profesor ahí para que nos ayude en lo que nosotros no entendamos. Y gracias, profesor, mira que nos está despejando esa duda. El tema, Andrés, es que no puedes colocar los 5 actores en el mismo caso de uso hasta que no hagas el caso de uso unificado del sistema. Porque este es del usuario. Algo que decía Viracachá, compañero, ¿está con nosotros o ya se fue? Ya se fue. Bueno, algo que decía Jonathan es que él tenía todos los casos de uso en uno solo. Ese es del sistema. Los de los usuarios son de los usuarios. Yo necesito ver cada caso de uso de cada usuario. Juan Esteban quiere decir algo. Profe, yo tengo una duda en cuanto a lo de las asociaciones. ¿En qué momento
utiliza una asociación directa o generalizada o dependencia? ¿Cómo se utilizan? Esas asociaciones se utilizan ya en los diagramas. Es que aunque aparezcan aquí, por ejemplo, vamos a ver aquí, aunque aparezcan aquí no quiere decir que yo las vaya a utilizar, porque yo estoy hablando de casos de uso. ¿Sí me hago entender? Aquí están estos conectores, pero no son para esto. Son para los diagramas de clase, sino que ellos aparecen a veces aquí. Incluso yo puedo colocar aquí los diagramas. Puedo decir que no solamente me aparezcan los casos de uso, sino que me aparezcan también los diagramas de clase. Por ejemplo, mira acá en día aparecen los conectores de diagrama de clase, aparecen los de casos de uso, aparece todo aquí. Es que el programa es el que me está cargando las herramientas, no quiere decir que las vaya a usar en casos de uso. ¿Sí me hago entender? Listo, profe, gracias. Sí, ahí están las herramientas, están ahí, pero no para los casos de uso, para cuando estemos trabajando diagramas de clase. Bueno, muchachos, yo creo que el tema de casos de uso quedó claro, ¿cierto? Sí, señor, ya me despejé todas mis dudas. Ahora lo que tienen que hacer es coger la herramienta y empezar a hacer sus casitos de uso. Entonces aquí, por ejemplo, después de que valida login y password, ¿qué sigue? Entonces voy a poner por aquí otra cosa que diga. Entonces, como esto es dependiendo del sistema, digamos que el usuario puede, voy a poner aquí, descargar documentos. Entonces, esto es general, lo quise hacer así general, puede descargar documentos. Entonces, ¿será que para descargar un documento me puede pedir que valide también? ¿Sí o no? Pues aquí sí. me equivoqué, esta flechita no es de aquí. Perdone, muchachos, es esto. Sesión directa. Sí, por ejemplo, hay sistemas que son muy seguros y para cada cosita piden validar. Puede que algunos otros no pidan, pero puede pedir, por ejemplo, un validar sencillo, como por ejemplo validar fecha de nacimiento, ¿no? Puede validar fecha de nacimiento. Pues eso se los digo que cada sistema tiene sus condiciones. De acuerdo. O como hay, como hay otros que aparecen con fecha de expedición. Exacto. ¿Sí? Y esto sería include, porque lo incluye. ¿Sí? Listo. ¿Cuándo es include? Les voy a hacer claro, ¿cuándo es include? Por ejemplo, vámonos al ejemplo de la casa. ¿Qué incluye una casa? Una casa incluye las vigas, una casa incluye las bases, una casa incluye, por ejemplo, ventanas, una casa incluye baño interno, una casa incluye sistema eléctrico, pero les pregunto, ¿una casa incluye internet? ¿Sí lo incluye? ¿O lo extiende? ¿Qué opinan ustedes? Lo extiende, Lo extiende profe. porque es un servicio externo, es un servicio externo. O sea, el sistema eléctrico es diferente también al fluido eléctrico. El fluido eléctrico también lo extiende. O sea, las cosas que no son directamente de la casa, que dependen de algo externo, son extiende. Son extend. Sí. Son extends, exacto. Las extiende. Por ejemplo, las ruedas de un vehículo, ¿las incluye o las extiende? Las incluye por necesidades porque a través de ellas que se porque las necesita para rodar, ¿cierto? Por ejemplo, la pintura, ¿la incluye o la extiende? Creo que la extiende. Sí, la extiende porque la pintura es algo que no es netamente el vehículo, o sea, puede cambiar. Y que puede haber un rayón incluso y ya dañó la pintura.
sea, son cosas externas. Todo lo que no sea un componente, lo que no sea un componente, lo que no sea de composición es agregación. Eso lo vamos a ver ya en diagramas de clase. Composición, agregación. Profe, Sí. profe, puede ser así como la sopa que usted se comió, pues lógico, tuvo que llevar agua y todo eso. Exacto. Pero yo le incluí la sal. La sal, pues la sal extendía, pues la extendía a la sopa. Porque me tocó porque son cosas de gusto, ¿sí me hago entender? Claro, claro. La salsa de tomate, el pique, ¿cómo le dicen a eso? El chilaquile o algo así. Eso lo extendí también en la sopa. Bueno, profe, entonces pues hemos hecho una casa, un auto y pues ya tenemos la comida. ¿Qué más le pedimos a la vida? Sí, muchachos. Les soy sincero, yo me siento bastante cansado. No sé si ustedes con este tema de casos de uso, entonces vayan a hacer la práctica, me envíen de pronto, no sé, por WhatsApp sus modelos, me los muestren y ya yo les voy diciendo qué le falta, qué le agregan, qué le quitan. Claro, profe, usted sabe que en la práctica es que se... Sí, yo voy a estar se forma el disponible maestro. de 11:30 a 12 para ustedes. A esa hora me pueden escribir al WhatsApp, así como Profe, una dicen. preguntita. ¿Y el otro tema lo alcanzamos a ver? Yo creo que para no confundirlos, porque ya ustedes se van pensando en También lo casos tengo de hecho uso. ese. Si ustedes se van pensando en casos de uso ya y van en su mente ahorita esta noche sueñan con ellos, la próxima clase más bien hablamos de los diagramas. ¿Para qué? Para que no se confundan. Sí, Fernanda. Profe, es para hacerle la pregunta de lo del cambio de grupo. Uy, perdón. Bueno, lo del cambio de grupo. Vamos a la plataforma de una vez, cayendo y corriendo. No tengo cámara, no está funcionando. Se me desconectó hace rato. No está funcionando. Lo del cambio de grupo. Pero vamos a preguntarle a Jonathan si es lo mismo. ¿Es lo mismo que iba a preguntar, Jonathan? No, profe. Yo tenía una duda. Sí. Cuando usted hablaba del diagrama de caso de uso y de colocar como caso de uso, digamos que los pasos o las acciones que se hacen en el sistema, sabe que el compañero Iván, creo, dijo que si hacíamos una consulta o una validación de datos y si los datos no estaban correctos, si por ejemplo ese proceso o ese caso de uso también hace... Eso no sería un caso de uso porque el tema de validación de datos lo encierra. La validación de datos arroja si son correctos, si no son correctos. O sea, ahí lo que tú tienes que colocar es el nombre en general. Caso de uso, validación de datos. Si son correctos o incorrectos, ahí lo que tienes que poner es si extiende de pronto a una plataforma, si extiende, ya si son correctos o incorrectos, ya esas son acciones del sistema que no se describen. Por ejemplo, una validación de contraseña. Entonces él valida si es correcta o no es correcta. Y si le dice al usuario, tu contraseña es incorrecta, actualízala. Y en ese momento él la actualiza. Listo. Muy buena pregunta, Jonathan. Mira, por ejemplo, esto. Validar login y password. Si el login y el password son incorrectos, ¿qué va a pasar? Eso no se describe aquí en el diagrama de casos de uso. Sí, ya. Eso se describe en la historia de usuario, porque cada caso de uso tiene su historia de usuario, su documento. Ok. O sea, ustedes tienen que generar dos documentos, Jonathan. Dos. El caso de uso y la historia de usuario. Tienen que concordar los dos. En la historia de usuario es donde tú cuentas qué pasó si el login y password son incorrectos. Listo, pero no tiene nada que ver con que es una extensión de... No, eso es conceptual, ahí no vas a colocar extiende, incluye, no.
Ok. Por ejemplo, la historia de usuario es lo que tú cuentas, escribes en el cuaderno un párrafo contando qué pasa con el login y password. Entonces tú dices, se valida login y password, se envía una AYAS a la base de datos, el AYAS responde que el login no es correcto, entonces se le envía Como un una secuencia de paso a paso. Exacto, pero eso es conceptual, eso es con palabras. En cambio, el caso de uso es una gráfica. Listo, profe. Es la Cada historia. caso de uso tiene su concepto. El concepto es el que explica y el caso de uso simplemente muestra el diagrama. Profe, qué pena. O sea, hay que entregar los dos, ¿o qué? Sí, hay que entregar los dos. Qué pena, no te había dicho. Histórico y casos de uso. Sí, el uno se llama historia de usuario y el otro se llama caso de uso. Profe, el uno qué y el otro cómo, ¿cierto? Entonces, yo voy al cómo, donde identificamos el nombre de a quien le dieron el contrato, número de contrato, fechas extremas, la unidad de conservación, los folios, el soporte. Todo eso es la historia de usuario, Andrés. Y la frecuencia, sí, porque ya es el cómo, profe. Todo eso es la historia de usuario. El caso de uso es la gráfica, es lo que acabo de mostrarles. Estos son los casos de uso. La historia de usuario es lo que cuenta lo que pasa en cada uno de estos casos de uso. O sea, ¿qué pasa aquí en validar password y login? ¿Qué pasa aquí en descargar documento? Pero, profe, lo que yo le comento, o sea, el cómo lo vamos a hacer es el inventario como tal ya, donde yo identifico el nombre, Sí, es un número de documento contrato, fechas, que tiene un párrafo escrito folios, en español. soportes, Sí, frecuencia señor. de consulta. Es un documento que está escrito en español con X número de caracteres. Eso es algo conceptual, es de lectura. En cambio, el caso de uso es de interpretación. Está claro, esto se interpreta, lo otro se lee. Jonathan, lo que tú me estás diciendo sobre qué pasa cuando el usuario no es correcto, eso se lee, eso se llama historia de usuario. Profe, ¿y esa historia de usuario se redacta así con el formato que uno quiera o hay un formato Sí, para no hay un redactarla? formato, eso se redacta con señales y puntos, con palabras, sin dejar nada a hipótesis. Se redacta tal cual sucede en el sistema. De ahí sale el diagrama de caso de uso. Vale, y eso está ahí en el territorio, ¿cierto? Ese formato. Ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar. ¿Alguno de los compañeros consiguió el formato? ¿O tiene ese formato? Porque el de historia de usuario, eso tiene que estar ahí. Vamos a revisar. ¿Verdad? Sí, yo también tengo la duda, Jonathan, ¿por qué? Vamos allá, vamos acá. Vamos al material. Las historias de usuario, eso tiene que estar aquí en el sistema porque, muchachos, eso no hay un formato específico para eso. Eso es una historia que se cuenta sobre lo que el usuario hace y el caso de uso es la gráfica que se genera. A ver, por aquí está. Casos de... Aquí. Casos de uso. Solamente casos de uso, profe. Requerimientos de software por caso de uso. Casos de uso. Notación de casos de uso, actores, ejemplos de casos de uso. Ninguno de ustedes ha revisado esta documentación, ejemplos de casos de uso, documentación de los casos de uso. Entonces, la documentación de los casos de uso, esta es la historia de usuario. Este es el nombre del actor. Esto está como que
Bueno, o sea, no tiene mucha... No me deja adelantarlo, vamos a verlo. Lo primero que se realiza es la ejecución del programa. Una vez que el programa se abre, se selecciona la opción de nuevo proyecto. El programa genera automáticamente un proyecto nuevo con título Untitled. Significa que existen varios tipos de proyectos o plantillas de diseño que manejan el programa Start MP. El primero es 4+1. En modo Press, National Press, UML Components Press y Emerald Project. Cada uno de esos modelos contiene en sí una configuración de diseño o plantillas de diseño de software basados Ahí está hablando por el programa. Vamos a esperar a ver si nos habla sobre... Para el desarrollo de los contenidos, utilizar la plantilla de proyecto de PowerPoint. Una vez se ha seleccionado el tipo de plantilla, se puede observar el entorno del diseño del programa. Sobre la parte izquierda se encuentran todos los objetos a utilizar o el toolbox. Dependiendo del tipo de diagrama que se esté editando, se activan los controles respectivos. Por ejemplo, si se selecciona la opción Class Diagrams, se activarán los controles u objetos de diseño de diagramas de clase. En la mitad tenemos el formulario de trabajo donde está desplegado por defecto el modelo de análisis. Se cierran esos formularios. En la parte derecha se encuentra el Diagram Explorer o explorador de diagramas y el cuadro de propiedades. En el Diagram Explorer se encuentran todos los diagramas UML que pueden tener un proyecto y dentro de ellos se encuentra el Use Case Diagram o diagramas de casos de uso. Se selecciona esa opción y se despliega el formulario a un mail. Sobre ese formulario se diagramarán los casos de uso. En la parte superior se tiene el menú principal de la aplicación. En la opción File se encuentran todas las opciones de archivos, abrir, guardar, importar, exportar, entre otras opciones, que están dentro de ese menú. En la siguiente opción. Claro que esto ha evolucionado, ¿no? El programa que hoy usamos es un poco más moderno. Copiar, pegar, buscar, borrar, entre otras opciones, dentro de ese menú. En segundo menú se encuentran todas las opciones referentes al modelo. Ninguno de ustedes ha visto este video. Más importante. Pero ahí nos explican solamente cómo usar cómo hacer el diagrama. UML, sí, el diagrama de los No está solo cómo... Sí, profe, Cómo nomás. usar... Sí, ahí no hay nada. Miren, hay un... Por aquí hay algo que se llama Capacítate para el empleo. No sé si se me olvidó la contraseña. Uno pone aquí casos de uso. Aquí salen los casos de uso. Casos de uso. Yo tengo que iniciar sesión. Es más, se los voy a compartir porque ustedes pueden inscribirse y ahí encuentran todo. A ver, virtual, pues vamos a ver. Por medio de un protocolo de comunicación. El cómputo en la nube va... Espérate, yo busco La forma como historias. opera este modelo es la siguiente. El cliente realiza una petición al servidor por medio de su dirección IP y puerto para solicitar Historias de usuario.
Quiero mostrarles. Investigación de usuarios. Para diseñar una experiencia significativa para los usuarios, es necesario conocer lo que estos necesitan y desean a través de un método de investigación. Su aplicación arroja resultados del tipo cualitativo, por lo que es indispensable dar Eso fue lo que hicieron el trimestre pasado. para realizar operaciones y determinar el número de usuarios que tienen una necesidad en común, o cuántos de ellos prefieren cierta característica en un producto digital. Para realizar esta transformación, utiliza la hoja de cálculo o realiza lo siguiente. Crea un archivo nuevo y nómbralo. Inserta una tabla con 2 columnas para crear una lista de códigos con base en tu instrumento de aplicación, que puede ser entrevista, encuesta o focus group. Fue lo que hicieron el trimestre pasado, ¿cierto? Lo que yo les decía. Coincide. Primera columna como variable. Número de pregunta de tu instrumento de investigación. Nombra la segunda columna código y escribe por cada pregunta un número de usuario. Repite. A ver, yo quiero es el de historias de usuario, pero casos de uso. Listo, ahora sí. Buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal Jorge Ruiz. De hecho, comenzando aquí les muestro es justamente el nombre. Ponerle un nombre a la historia de usuario. Es muy común ver que no se le pone nombre a la historia de usuario y luego la gente se pierde y no sabe qué historia de usuario o con qué historia de usuario están trabajando. Necesitan poner un título, algo que deje claro de qué se trata la historia de usuario. Y la recomendación aquí más importante es que comiencen con verbos. ¿Sale? Después del nombre, muy sencillito, vamos a comenzar a ver aquí la descripción de la historia de usuario. La descripción también es una descripción muy común que van a ver bastante en internet y básicamente comienza así. Primero es el como rol y el rol específicamente estamos hablando de la persona que va a fungir aquí, que va a desempeñarse en esta historia, porque vamos a crear una historia. Entonces aquí tenemos que empezar a poner el rol como empleado, como cajero, como automovilista, establecer ese rol y dejarlo bien claro. Un error muy común es que la gente pone como usuario. Esto muy comúnmente ocurre en las historias de usuario, utilizan mucho la palabra usuario, pero aquí vamos a ser muy claros, vamos a establecer quién va a ser ese rol que va a formar parte de esta historia particular. Después del rol, tenemos que establecer el puedo. Como empleado, puedo. Y en el puedo va la acción. Entonces tenemos que establecer una acción en particular aquí en la historia de usuario. Entonces, como empleado, puedo escanear los artículos de mis clientes, por decir algo, ¿no? La acción contundente para concluir con un para. El para es de los aspectos más importantes en esta descripción, en esta parte de la estructura de la historia, porque nos especifica cuál es el valor de la acción. ¿Sí? Entonces tenemos una justificación, ¿no? Como empleado puedo escanear los artículos de mis clientes para poder realizar el cobro. Entonces ahí nos habla de un para poder realizar el cobro. Otra recomendación aquí interesante es que hagan un doble para. ¿Y para qué realizo el cobro? A lo mejor es para agilizar la fila, para generar más ventas. Siempre buscar hacer un doble para encontrar realmente cuál es el valor de esa historia de usuario. Esta es la parte básica, es la parte de la descripción inicial de la historia y no la deben de olvidar. Y yo recomiendo ¿Se están escuchando? de esta forma, como rol, puedo, acción, para, en 3 líneas, Sí, profe, yo sí. para dejar como muy clara esa estructura. Una vez que establecemos esta estructura, tenemos que trabajar con la comprobación. ¿Qué es la comprobación? La comprobación básicamente, y lo voy a poner aquí en azul, son los criterios de aceptación de la historia que estamos creando. Entonces, tenemos que establecer literal criterios que nos van a decir si esta historia que está arriba, que acabamos de construir, se hizo o no se hizo. ¿Se construyó el software en función a esta historia que tenemos aquí? ¿Sí o no? Y para eso vamos a establecer por ahí algunos criterios, ¿no? Una forma que se utiliza para estos criterios va a ser la siguiente.
también conocida. No todos lo hacen así. Yo les recomiendo que lo hagan de esta forma. Tenemos primero, dado que, o sea que sus criterios van a empezar con dado que, y luego van a describir ahí el estado previo o el contexto en el que se encuentran como usuarios, ¿sí? O como el rol en este caso de la historia. Después de aquí tenemos cuándo, y el cuándo es, ahora sí, la acción. Cuando yo hago esto, cuando yo ejecuto esto, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero es dado que estoy en cierto contexto, cuando yo realizo una acción en particular, luego pasamos al en. Bueno, yo creo que quedó claro, muchachos. ¿Qué opinan? ¿Por qué no nos compartes el link? Sí, profe, quedó bueno. Sí, le voy a compartir este enlace. Es que hay mucha información en internet. Obviamente yo les decía que algunas cosas no están ahí en la plataforma de forma literal, que son las que uno como instructor comparte, y hay muchos aprendizajes que incluso no están en la plataforma de forma literal. Pero eso hace parte de las metodologías ágiles de desarrollo, ¿no? De los Scrum. Eso lo vamos a ver. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Debieron de haberlo visto en los procesos, con el profe que les dio procesos. Pero lo vamos a ver más adelante. Listo, muchachos. Entonces, para la próxima clase, yo espero que ustedes hagan los casos de uso del sistema al cual ustedes están proyectando desarrollar. Listo. Y ya vengamos a debatirlos, ¿no? A mirar aquí por qué no es así, o por qué sí está correcto. Vamos a hacer como una especie de análisis de ellos. Listo, para la próxima clase. Profe, una preguntita, qué pena. En el aviso que nos dio Territorio decía que había una programación especial que usted hace, profe, al mediodía. ¿Podemos aprovechar ese espacio a través de los grupos? No es sincrónico, es asincrónica. Correcto, profe. Es por WhatsApp, es por WhatsApp. Usted me escribe, yo puedo estar en el metro, le respondo, puedo estar en restaurante, le respondo, puedo estar haciendo otras actividades, les voy a responder. Gracias. Profe, me queda una duda. Como siempre, Andrés siempre me llama hasta los domingos. Pero, profe, ojo, que el CUI ya se fue, profe, ¿no? Ojo, ya hasta que llega, profe. Listo. Porque Servientrega dijo que no lo llevaba, profe. Entonces me tocó Bien. con un amigo que tiene un carrito y dijo, yo te lo llevo. Entonces ya lo lleva al Sena, profe, y lo recoge. ¿Pero lo lleva a Calatrava o a dónde lo lleva? No, yo le dije que apenas llegue a Medallo, me lo ubique en un Sena donde a usted le queda cerca, profe. Bueno, listo. Listo. Silvia iba a decir algo. Y luego Cristian. Sí, profe, quería hacerle un aporte a los compañeros, ya que el SENA tiene un convenio con LinkedIn, entonces ustedes ahí pueden también ver cursos que son gratuitos. Y hay un curso que se llama, es de Scrum, es Scrum Esencial y habla de todas esas historias de usuario. Yo inclusive ya lo hice y es muy claro para los compañeros también, creen su perfil en LinkedIn. Muchas gracias, Silvia, realmente, muchas gracias. Listo, profe. Lo hacen con el correo Micena para que pueda ser gratis. Listo. Laura, Cristian primero, Cristian. Profe, entonces yo quedé Profe, para ver si nos puede colaborar agregándonos a los compañeros al grupo. A Fernanda. Ah, listo, Laura. Eso ya lo vamos a hacer. Como para que dejar primero todo el tema de la clase. Listo, ya voy a pasar allá. Pero escuchamos primero a Cristian. Sí, Cristian. Profe, entonces me queda la otra. Gracias. Son los casos de uso y el histórico de los casos de uso. La historia de usuario, sí. La historia de usuario. Ajá, listo. Realmente de la historia de usuario salen los casos de uso. Pero es que eso tiene que estar aquí en la plataforma. Vamos a ver si eso está en el material. De pronto está como historias de usuario. Habilidades de saludables, teoría. Hay una parte que dice actividad de aprendizaje 4, profe. De pronto aparezca ahí. Hay más documentación. Vamos a ver. Ahí.
Material de formación. Pero nada, es sobre UML. No. Bueno, como decía la compañera, en LinkedIn o en YouTube encuentran algunos videos. Mauricio. No sé si Laura antes tenía algo Ah, que sí, decir. vamos a solucionar la parte que Laura nos dice de los grupos. Ingreso a plataforma nuevamente. Y vamos a ir a la ficha. Profe, usted tiene ese montón de fichas activas. Sí, señor. Qué locura, profe. Sí, imagínate. Grupos, listo. Ahora sí, Laura, dime. ¿Cuál es tu grupo, Laura? Hola, profe. ¿Cuál es tu grupo? Es para pasarnos los que estamos en el grupo de Green Software Solutions al de Laura que se llama Say Records, creo. Ok. Se van a pasar a este. Vamos a ver Green Software Solution. ¿Dónde está aquí? Este. Green Software Solution. Solo estas tres. ¿Cierto? Sí. Entonces, quitamos y quitamos. Listo. Y entonces, Eva va para... ¿Cómo es que se llama? Say Records. Say Record. Say Record. Listo. ¿Quién más? Hilda. Say Record. ¿Y quién más? Juan Sebastián. ¿Y esta Hilda Fernanda Mantilla quién es? Yo. Listo. ¿Y dónde está Juan Sebastián? ¿Dónde está Juan? ¿En qué grupo estás, Juan? Juan estaba con nosotros en Green Software Solutions. Listo, ya quedó ahí. ¿Y el Listo, líder profe, sigue siendo muchas de Say gracias. Record, sigue siendo Andrés Alberto? Sí. Profe, no, la niña, la señorita Laura, era la líder, yo no, profe. Listo, entonces vamos a meterlo otra vez. Y vamos a decirle a Laura Paula Flores. Sí. Ella va a ser la responsable. Exactamente. Listo. Muy bien. Yo creo que hasta aquí. Mauricio iba a decir algo. Gracias, profe. Sí, profe, Ok, era con Laura. respecto a OneSea. Ah, Mauricio, yo te voy a pedir el favor de que me escribas al interno. Listo, profe. Para lo de Word Skills. Sí, lo de OneSea Skill. Lo que pasa es que yo ya me inscribí, descargué lo de la plataforma, miré el material, porque se pueden empezar a hacer los cursos. Sí, pero yo necesito, tú te puedes quedar conmigo un momento. Sí, profe, tengo tiempo. Ah, bueno, listo, entonces nos quedamos los dos. Un momentico. Listo. Bueno, a todos entonces, gracias. No es un adiós, solamente es un hasta luego. Las horas ya se acaban y yo tengo que partir.
aunque yo me vaya, tú conmigo has de seguir. Tu voz se quedará aquí en mi corazón, llorando. Qué triste despedirse cuando existe tanto amor, amor que se agigante a cada instante de pasión. Mañana volveré, espérame por favor, llorando. Mañana volveremos a nacer y un nuevo día habrá de ser el nuevo aliado de los dos. Entonces volveremos a morir cuando la noche a su final nos marque el tiempo de partir. Llorar.